Y hoy vamos a hablar del ministerio del maestro. Este ministerio, junto con el ministerio profético, son los más controvertidos en estos tiempos, no en la escritura solamente, sino en estos tiempos, por la influencia que tienen, por lo que está pasando a nivel mundial con la iglesia. Ahora, cuando nos remontamos a los tiempos de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, Jesús trajo una enseñanza revolucionaria. No porque vino con otra ley, con otra palabra, sino porque la Biblia dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Es que Jesús lo que enseñaba lo vivía y eso le daba autoridad. Y Jesús le hacía una correcta interpretación al texto de la Escritura. Mientras que los judíos no solamente creían en la ley de Moisés, en los escritos de los profetas y los salmos, ellos habían añadido a la ley unas interpretaciones que los llamados ancianos habían hecho, que estaban contenidos en un libro que se llama la Misná. Ahí estaba la tradición oral, allí estaban las interpretaciones que muchos de los ancianos habían hecho y que en muchos momentos el pueblo judío le daba más crédito a eso que a lo que decía la palabra. Y déjeme decirle que es muy triste el panorama en estos tiempos, porque hoy la iglesia le da mucho crédito a lo que dicen determinados maestros, teólogos, apóstoles, profetas, aunque a veces se salen de la palabra. Pero como esa persona es un teólogo, es un escritor, es influyente, tiene una iglesia grande, entonces la gente les cree. Pero yo quiero hoy traer claridad a la iglesia frente al ministerio de un maestro de la Escritura. Y en primer lugar tengo que decir que un verdadero maestro de la Escritura tiene fundamentada su enseñanza en la palabra de Dios, no en los escritos de teólogos, no en los escritos de otros siervos que en su tiempo han sido influyentes y que han traído luz a la iglesia en muchas cosas, pero usted y yo no podemos alejarnos de esto. Y solo para citar un ejemplo, tenemos una pelea a través de la historia entre los calvinistas y los arminianos. Y hay una pelea entre si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, si es por fe o no es por fe, si el hombre tiene responsabilidad de la salvación o no tiene responsabilidad. Entonces la gente es encasillada, la iglesia, en este tipo de teologías, y hay mucha, la teología de liberación, la teología de la prosperidad, que está muy de moda y que predican cantidad de personas. Pero yo quiero decirle en esta mañana, lo que estos hombres y mujeres a través de la historia han hecho son aportes importantes a la iglesia, pero nada supera la palabra de Dios, nada en absoluto. Por eso usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y cuando el texto dice que Él constituyó, es que Él mismo los designó. Cuando Jesús constituye a alguien, pone a alguien o llama a alguien mejor a un ministerio, Jesús le da autoridad a esa persona. Jesús le da una cobertura a esa persona. Por eso, escúcheme bien, ¿cuál es la autoridad delegada del Señor Jesucristo acá en la tierra? La iglesia. Jesús dejó la iglesia y envió su espíritu para edificar la iglesia, para guiar a la iglesia a toda verdad. ¿Y la iglesia qué autoridad utiliza?
La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando encontramos ministerios o encuentren ministerios que no están bajo la cobertura de la iglesia, sino que ellos se independizaron del cuerpo de Cristo, están por fuera de la cobertura de la iglesia, están por fuera del cuerpo, tenga cuidado con esos ministerios. Porque ahorita vamos a ver algunas cosas frente a los maestros de este tiempo. Ahora, la definición de maestro, podemos mirarla allí en la diapositiva, por favor. Hay dos términos en el Nuevo Testamento para hablar de un maestro. El primero viene del griego didaskalos, que quiere decir maestro, aquel que enseña o instruye en doctrina. También a este tipo de maestros se le llamaba doctores de la ley, que ahí caben los escribas y fariseos. Pero hay otro término que se le daba también especialmente al Señor Jesucristo, que es abei o rabí. Por eso se habla en el término de los judíos de los rabinos, que también están muy de moda. Los rabinos, que quiere decir mi dueño, y era un título de respeto utilizado para dirigirse a los maestros. En el Nuevo Testamento también se utiliza como un título de cortesía y se le atribuye generalmente al Señor Jesucristo. ¿Para cuántos aquí Jesucristo es nuestro dueño? Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Ahora, ¿cuál es la función básica de un maestro? Un maestro es aquel que ha recibido un llamado de Dios. Es lo primero que debemos mirar frente a un maestro. Debe ser alguien que ha recibido un llamado de Dios y que ha sido dotado por el Señor Jesucristo para enseñar la palabra a su iglesia. Por eso un maestro tiene unas habilidades especiales, ve detalles en la escritura que otros no ven, tienen una capacidad de entender la escritura a un mayor nivel de profundidad. Entonces, este maestro, ¿qué hace? Analiza y ordena verdades bíblicas para, escuche, para vivirlas y luego exponerlas de una manera clara a la iglesia. ¿Sabe cuál es uno de los peligros de los maestros? Y de los predicadores, es que estudiemos la Biblia para enseñarla. La Biblia no se estudia para enseñarla, primero para vivirla y luego para enseñarla. Por eso Jesús era un maestro que tenía autoridad, porque él vivía lo que predicaba y luego lo enseñaba a las personas. Vamos a mirar de una manera general el perfil de un maestro, y lo voy a sacar de un maestro en el Antiguo Testamento llamado Esdras, muy conocido por nosotros. ¿Cuántos aquí conocemos a Esdras? Sí, hemos leído acerca de Esdras y es un referente. Entonces, nuestro amigo Esdras tenía unas características muy especiales. Ahora, si usted quiere ampliar más el perfil, pues solo estudia la vida del Señor Jesucristo como maestro. Estudie las cartas pastorales, Tito y Timoteo, para ver las características de un maestro y el perfil de un maestro. Pero voy a hablar de Esdras en el capítulo 7, si puede ir conmigo a Esdras capítulo 7, en el verso 6, dice la palabra del Señor: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. ¿Diligente en qué? ¿Diligente en qué? En la ley de Moisés, no en la teología de Calvino, que Jehová Dios de Israel había dado.
Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, la primera característica de Esdras es que estaba fundamentado en la escritura. No solamente está en este pasaje, lo vamos a ver en otros. Pero era diligente en la ley de Moisés. Un verdadero maestro de la escritura, su mensaje lo tiene fundamentado en la palabra de Dios. Eso no es negociable. Que es que el libro de aquel apóstol, de aquel pastor, de aquel teólogo puede aportarnos, pero a mí que me prediquen la Biblia. ¿Cuántos vinieron a que les prediquen la Biblia? Amén. Porque un maestro dice lo que Dios dice, no lo que Dios no dice. Ahora, dice que este hombre era diligente en la ley. Un maestro es diligente en estudiar la palabra de Dios. Mire, hermanos, hacer un estudio de la escritura, un mensaje como este que yo le estoy dando, toma tiempo. Toma aún días. ¿Por qué? Porque no se trata solo de que yo pueda enseñarte algo para transmitirlo, sino qué quiere hacer primero Dios en mi corazón, en mi propia vida. Ahora, si vamos a respetar y dar una correcta interpretación de los textos, eso se llama exégesis, eso requiere tiempo. Entonces, tenemos maestros hoy que se suben a los púlpitos, pero no hay profundidad en la palabra, no hay un verdadero estudio o un serio estudio de la palabra. Y sus sermones son motivadores, para mover emociones, para mover a la gente a emociones, pero eso no produce cambio, eso no produce transformación. Dice que este hombre era diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Se requiere prontitud, se requiere dedicación, se requiere consagración para estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe que eso, cuando usted y yo empezamos a hacerlo, vamos a ir generando una disciplina? Ya al final nos hace falta estudiar la Biblia. Ya no estamos hablando de un nivel de leer la Biblia, estamos hablando de estudiarla y de sacar verdades de allí. Versículo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo podría resumirle el perfil de un maestro en este versículo. El perfil de un maestro es aquel que prepara su corazón, porque sabe que cuando viene a la escritura, Dios le va a hablar. Es la palabra de Dios. Y muchas veces Dios va a decirnos cosas que no queremos oír. Cosas que van en contra de lo que nosotros pensamos o creemos. Entonces, ojo lo que va a pasar. Quizás esta mañana, y yo quiero que usted sea autocrítico, cuando yo empiece a desglosarle todo el tema, quizás algunos van a tener una lucha en su corazón para aceptar lo que Dios está diciendo en su palabra. Porque usted quiere oír otra cosa, porque a usted le gusta otra cosa. Pero el problema no solo está en usted, es la condición humana. ¿Sabe qué dice la Biblia después de que el hombre pecó, antes de traer el juicio en el tiempo de Noé? Que vio Dios que la tendencia del corazón del hombre era al mal. Y la tendencia del corazón del hombre no es hacer lo que Dios quiere. Cuando yo entiendo eso y yo me enfrento a la escritura, yo sé que lo que Dios me va a decir es bueno. Hola.
¿Lo que Dios dice en su palabra es bueno o no? ¿Lo que Dios dice en su palabra es perfecto o no? Entonces, yo tengo que tomar una decisión. O me quedo con la mía, haciendo lo que a mí me parece, o cambio de idea, me arrepiento, cambio mi manera de pensar y hago lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que hacía Esdras. Esdras había preparado su corazón para inquirir. Eso quiere decir escudriñar, entender la ley de Jehová. O sea, para uno acercarse a la Biblia tiene que tener un corazón correcto. Porque usted puede estar sentado ahí esta mañana escuchando la palabra de Dios, pero su corazón rechaza. Hay una lucha. O está pensando por quién va a ir a votar ahorita. Pero usted está ahí sentado y no me está colocando atención. Luego dice, y para cumplirla. Note que está separado por la conjunción y. O sea, el maestro inquiere, examina, escudriña la ley y la cumple y luego la enseña. Ese es el orden. Ese es el orden. Entonces, aquí resumimos lo que es un perfil de un maestro. Alguien que tiene su corazón preparado para que Dios le hable, para que Dios le enseñe al escudriñar la palabra. Alguien que obedece la palabra de Dios y alguien que enseña la palabra de Dios. Un falso maestro, escúcheme, no es solo aquel que predica una doctrina equivocada. Yo puedo ser un falso maestro cuando yo predico una cosa y puedo predicar la verdad de Dios, pero vivo otra. Ahí me convierto en un falso maestro. Ahí me convierto en un hipócrita, como llamaba Jesús a los fariseos. Ahora, ahí tenemos resumido esto. Entonces, este maestro tiene su fundamento en la escritura, diligente en el estudio, prepara su corazón, es un estudioso porque invierte horas en la palabra y tiene un testimonio. Y conoce a Dios de una manera personal. Dice acá en la escritura, en el capítulo 25 de Esdras: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Ojo, sabiduría aquí también es conocimiento. Conocí a Dios. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Versículo 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aquí encontramos a un hombre que conoce a Dios, encontramos a un maestro que es sabio, entendido en la ley de Dios y que es humilde. Note que dice en el verso 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. Note la humildad de este hombre. Cómo bendice a Jehová en el versículo 27, que puso tal cosa en el corazón del rey. No es porque yo sea un erudito, no es porque yo sea un sabio, no es por eso, era la gracia de Dios en la vida de él. Y ese conocimiento de Dios, escúchame, el conocer a Dios nos hace personas humildes. Por eso cuando veo maestros y profetas y apóstoles arrogantes, yo digo, aquí hay algo mal. Aquí hay algo que no me cuadra. En términos generales podemos hablar de
de ese perfil de Esdras. Pero hay algo que yo quiero llamar la atención y donde me quiero concentrar en esta mañana. Yo no quiero que usted solo sepa que hay un ministerio de maestro. Así como hay un profeta, un apóstol, un pastor, un evangelista. Yo quiero que hay unos peligros y que Dios le hace una advertencia, escúchame, a la iglesia de este tiempo frente a los maestros. Y que es algo que usted y yo debemos tener presente. Vaya conmigo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Solo le voy a dar unas pequeñas pinceladas, porque lo que habla Pedro, lo que habla Pablo y lo que habla Judas frente a los falsos maestros es muy amplio. Pero voy a mostrarle algunas cosas que nos van a ayudar a identificarlos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? ¿Prediques qué? ¿Cuántos vinieron esta mañana a escuchar la palabra? ¿Usted alguna vez ha estado frente a un predicador que lee un texto bíblico y enseguida no hace nada con ese texto bíblico, sino que cuenta historias y habla de otras cosas? Necesitamos es que nos prediquen la palabra. Necesitamos la palabra. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire la labor de un pastor aquí: predicar, instar a las personas a través de la palabra en todo tiempo, redarguirle, reprenderle, exhortarle. ¿A cuántos les gusta aquí que les reprendan? Que los exhorte, que los redarguyan con la palabra. No escuché ni un amén. Hermano, debería. Por eso dije lo que dije ahora. Nuestra naturaleza humana a veces no quiere lo que Dios quiere. No queremos oír eso. Ahora, verso 3, aquí es donde pone mejor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, ¿sabe de quién está hablando? De nosotros. Porque el texto dice: vendrá el tiempo. Y ya llegó el tiempo. Llegó el tiempo donde están los falsos maestros en todo su furor. Llegó el tiempo en que nosotros debemos presentar y prestar mejor mucha atención a lo que oímos. Déjeme le leo el versículo 3 y 4 en una versión moderna. Mire cómo dice: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos, a las historias, a los cuentos. Hermano, esta es la realidad de mucha parte de la iglesia. Ya cuando predicamos de arrepentimiento, de santidad. Es más, hace días escuché a alguien que estaba evangelizando y estaba hablando con un pastor de jóvenes. Y le decía, si él le decía a los jóvenes y les hablaba acerca del infierno, y él decía: no, esa palabra es muy fuerte.
Yo les hablo de la separación de Dios, de la separación eterna de Dios. ¿Por qué no llamar las cosas como Dios las llama? Si la Biblia habla del infierno, ¿por qué queremos cambiar el lenguaje? Si la Biblia habla de pecado, ¿por qué queremos suavizarlo y decirle no faltas o fallas? Si la Biblia habla de pecado. No, es que ese lenguaje no es inclusivo, es lo que nos dice. Ese lenguaje no es bueno, es demasiado fuerte. Ojo lo que hay acá. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en este tiempo que vivimos, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? Las personas no querrán escuchar la sana doctrina. No quieren. ¿Por qué? Porque hay un surgimiento de falsos maestros, de apóstoles que poco predican la palabra y de profetas, sino que hablan desde sus propias pasiones. Dígame aquí en esta mañana, ¿a quién no le gusta que le hablen de prosperidad? ¿A quién no le gusta de que Dios le va a bendecir? ¿A quién no le gusta que le espera un futuro glorioso? Porque Dios es bueno, porque Dios eres hijo del rey y porque Dios tiene grandes cosas para ti y Dios te va a bendecir. Y muchos lo dicen así y tú te lo mereces. Y eso nos gusta. Entonces, cuando alguien viene y dice, Dios sí te va a bendecir si te arrepientes. Dios va a bendecir tu hogar si lo pones en orden. Dios va a bendecir tu economía si administras bien lo que Dios te ha dado. Y tú vas a ir al cielo si hay arrepentimiento, si has creído en Cristo y vives una vida santa. Pero estos no quieren hablar de arrepentimiento, no quieren hablar de santidad. Yo lo invito a que haga un ejercicio. Ahí en YouTube, en Facebook aparecen por montones. Escuche el mensaje de uno de ellos. A ver si le hablan de arrepentimiento. A ver si le hablan de santidad. A ver si le hablan de integridad. A ver si le hablan de colocar como fundamento la escritura. Hermanos, estamos viviendo esos tiempos. Y es triste porque a veces la iglesia no quiere escuchar la sana doctrina. Y muchos cuando escuchan un mensaje o son confrontados por la palabra a través del pastor o a través del líder, se van enojados. Y se van hasta algunos días de la iglesia. O no vuelven al grupo de célula. ¿Por qué? Porque quieres oír lo que tú quieres oír. Y cuando yo estoy en esa actitud, estoy en peligro. Estoy poniendo en peligro mi vida. Porque si yo quiero oír lo que yo quiero oír, quiere decir que mis oídos se abren a estos falsos ministerios. Eso es lo que quiere decir el texto. No sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, no la quieren oír, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Escucharán muchas doctrinas y se quedarán con aquella que les es agradable y placentera a sus oídos. ¿Quiere que se lo hable en el contexto de hoy? Movimientos proféticos, apostólicos, maestros que enseñan nuevas revelaciones y que utilizan lenguajes como empoderar, revelar, profética, sobrenatural,
prosperidad, endulzando el oído de la iglesia, pero no la llaman al arrepentimiento, a la consagración, a la santidad, a la preparación para la venida de Cristo. Y nos llegan esos mensajes a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, de todo este tipo de cosas. Y yo le digo esta mañana a mi hermano, discierna, ¿qué es lo que usted está comiendo? Tendrán, dice, comezón de oír. Es como cuando tienes una alergia y cuando te rascas sientes placer, te gusta esa sensación. Empieza a gustarte escuchar eso. ¿Sabes por qué? Ay, porque me siento bien. Tan lindo ese predicador, como habla de lindo. ¿Sabe qué habla la Biblia de Ezequiel? ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo le dijo Dios a Ezequiel? Le dijo, tú eres un cantor de amores. Tú les hablas lindo, lindo a este pueblo. Pero ellos te oirán, pero no se van a arrepentir. Y entonces nos gusta a veces más el predicador que la palabra. Porque me hace reír, porque me hace sentir bien, porque tengo una sensación tan buena. Ojo, dice que tendrán comezón de oír. Dice el texto también, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice acá en esta versión moderna, llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Estas personas, en vez de escuchar la verdad, se volverán a los mitos. ¿De qué hablan? De sus propias concupiscencias, de sus propias pasiones, de sus propios deseos. Es más, muchos de ellos hablan del yo. Yo tal cosa, yo tal otra. Hermano querido, estamos viviendo estos tiempos y le voy a decir una verdad. Estas personas no respetan ninguna regla de interpretación bíblica o usan palabras para tratar de convencer al público. No les interesa Dios y su iglesia, sino alimentar su ego, crecer en seguidores. Ojo que tenemos un peligro. Como ovejas tenemos un peligro. Y el peligro es que ese tipo de enseñanza nos hagan sentir bien. Pero ¿sabe cuál es el otro peligro? Que nos convenzan con argumentos lógicos. Mire el mensaje de prosperidad para que sacarle la plata a usted del bolsillo. Siembre, hermano, siembre, siembre en este ministerio, que este ministerio es próspero. Aleluya, y utilizan ese tipo de cosas. Gloria a Dios. Porque si usted no siembra, usted no va a recoger nada, la Biblia lo dice. Y mire el argumento lógico. Usted siembra un grano de maíz. ¿Y cuántas mazorcas da un grano de maíz? Siembre, mientras más siembre, más Dios le va a dar a usted. Eso es un argumento lógico. La Biblia no habla de la prosperidad en esos términos. ¿Quieres combatir la escasez? Hay que trabajar. Hay que ahorrar y hay que dar. Hay que aprender a administrar. Pero entonces, mira, ¿por qué aún cristianos caen en los famosos multiniveles? En las pirámides, en cantidad de negocios, ahora digitales. Porque queremos plática fácil. Porque todos necesitamos plática o no.
¿Te necesita platica o no? Claro, necesitamos platica. Y entonces ellos saben cómo mover nuestras emociones para sacarnos la platica. Y yo lo dije en el primer culto. Usted es responsable delante de Dios cómo administra. Usted es responsable delante de Dios si ofrenda, si diezma, si da lo que debe dar. Usted es responsable. ¿Cómo nos convencen? Con argumentos lógicos. Muchas veces contextos sacados del contexto. Nos quieren convencer con eso. Y yo tengo que discernir. Es que a mí me gusta escuchar ese tipo de mensaje, porque me están prometiendo prosperidad, porque me están prometiendo bendición en abundancia, porque me están prometiendo una cantidad de cosas. ¿Cómo es que alguien, imagínate, llega a pactar por la salvación de su familia? Consigne, pacte para que su familia sea salva, para que usted sea sano de esa enfermedad que tiene, para que sea libre de ese espíritu de ruina que usted lo persigue. Y usted escucha eso y dice: sí, verdad es, porque le está dando argumentos lógicos, y porque en nuestro corazón queremos que nuestra familia se convierta, ¿o no? Queremos, si estás enfermo o hay alguien enfermo, ser sano. Queremos prosperidad. ¿Quién no? Estos maestros predican conforme a sus pasiones. Vaya, mírelos cómo viven. Con lujos. Pero no hablan, ni siquiera hablan de misiones. No hablan la verdad de Dios, o la hablan a medias. No. Mensajes de confrontación no. Mensajes de condenación no. Mensajes de arrepentimiento no. No. Eso hace que la iglesia se vaya. Se me van. Y no quieren predicar de eso. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Dice el verso 4 que apartan el oído de la verdad. Mire, se lo voy a traducir en paisa. O escuchamos a Dios o escuchamos otras voces. O aceptamos la verdad de Dios o aceptamos la mentira del diablo. Así de sencillo. Entonces, cuando yo no acepto la verdad de Dios, estoy contra. Y abro mi oído a la mentira. Dice el texto literal lo dice: y apartarán de la verdad el oído. No, el pastor Hugo predica muy fuerte, da mucha varilla, muy fuerte. Si ustedes supieran cuánto les amamos, hermano, y que les hablamos así porque no queremos que se pierdan, porque queremos que ustedes estén alerta frente a todo esto que está pasando y que está aquí en Sahagún, Córdoba. Mire, le voy a poner un ejemplo. Los profetas hoy aquí en Sahagún están embalados. ¿Por qué? Porque unos han profetizado que va a ganar un candidato y otros han dicho que otro. Yo, Señor, que no gane ninguno por los que han profetizado, para que todos queden en ridículo. Alguien está mintiendo. Alguien está inventando. Alguien está presumiendo. Y van y le dicen a esos candidatos: es que Dios me dijo, es que Dios me mostró. Y luego va otro hermanito y le dice al otro: es que Dios me dijo y Dios me mostró. Y enseguida, y uno dice: ¿y entonces cómo vamos a resolver eso? Porque le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Ojo, que a veces nos vienen con cuentos hacia nosotros.
Eso es apartar de la verdad el oído. Eso es dejar la Biblia, la revelación de Dios, para poner mi confianza en algo tan engañoso, tan manipulador. Y dice acá, se volverán a las fábulas. Ojo con esta definición. La palabra fábula procede del latín fábula, que tiene el mismo origen que habla. De allí el término se relacione con el acto de contar historias normalmente inventadas y de ficción. Una fábula es una mentira, es un engaño, es una historia. Y a veces nos cuentan muchas historias. Y a veces las entrelazan entre la Biblia, entre la verdad y la historia. Como alguien, un predicador reconocido, decía que Judas es un héroe. Que Judas se había arrepentido. Pues yo digo una cosa, ¿qué Biblia leen? Ahora, ¿por qué somos engañados? Mi pueblo se perdió, ¿por qué? Mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Mire, usted empieza a mirar todo esto, y yo sé que a partir de hoy usted va a abrir el ojo, ¿no? Y el oído también. Y usted escucha estas cosas y usted dice, no, pero venga, la Biblia no dice eso. La Biblia me está enseñando que yo estoy en peligro si me pongo a hacer caso de todas estas cosas que me están diciendo. Y déjeme decirlo así, hay una ola de profecías y de falsos maestros. Y lo tremendo es que ellos utilizan los medios, utilizan las redes, utilizan tantas cosas para llegar a la gente, para llegar al cristiano. Utilizan las herramientas. Hoy tenemos la inteligencia artificial, ¿sí? Usted sabe que lo que usted ve en YouTube no es lo que usted quiere, sino lo que le ponen. Usted entra a Google y busca algo, a veces sin buscarlo. Parece que nos espiaran. Usted habla de un tema y luego le aparece eso ahí en Google cuando usted va a buscar algo. Nos están espiando. ¿A dónde lo quiero llevar? Hermanito querido, amado, ¿cuánto tiempo dedicamos para leer esta belleza de libro? Yo estoy de acuerdo que escuches un buen predicador de sana doctrina, pero es que Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablar contigo porque Dios es muy personal. Dios quiere enseñarte a ti. Y lo he dicho acá, ¿cómo tú vas a refutar algo que te están enseñando si ni siquiera te has leído toda la Biblia? Es que no estamos hablando de leer ya, estamos hablando de estudiar. Entonces, como padres, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Y entonces, como líder de célula, como maestro de escuela dominical, como maestro de adolescentes, como maestro de la palabra, ¿qué le damos a la gente? Mire, voy a contarle una historia. No le voy a decir nombre. Pero una vez un predicador subió a una plataforma a predicar en una iglesia. Y él parecía una Biblia. Y él empezó a predicar y a hablar y a hablar, y dentro de eso muchas historias. Y enseguida, cuando se bajó, puso su supuesta Biblia en un escritorio, luego en una oficina, y alguien llegó y la abrió y dijo, está como bonita esa Biblia, y era una agenda. ¿Qué preparación tuvo para subirse allá a enseñar? Hermanos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le interesa la salvación de sus hijos?
¿Qué les estamos enseñando a ellos? ¿Qué? ¿Usted cree que con lo que su hijo recibe aquí en la escuela dominical es suficiente? No es suficiente ni para nosotros lo que recibimos en un culto. ¿Por qué esta gente logra apartar cristianos de la verdad? ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago. Porque ese cristiano no conoce la Biblia. No se ha dado el tiempo para estudiar la palabra. Como dijo alguien, yo me voy de esa iglesia porque allá hay pecado. Y es que donde vas no hay pecado. Te vas porque estás herido, te vas porque no conoces a Dios, te vas porque estás buscando otro tipo de enseñanza. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias. Déjeme, le doy uno más. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Dónde están los falsos maestros? No los escucho. ¿Dónde están los falsos maestros? Entre nosotros, aquí dentro de la iglesia. Ahí están. Fíjese el que tiene a su lado. Uno no sabe. Pero mire lo que hacen. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es una falsa enseñanza porque se ha desvirtuado la verdadera revelación bíblica. Una herejía es lo que los testigos de Jehová dicen, que Jesucristo no es Dios. Eso es una herejía. Pero hay falsas enseñanzas. Pero mire cómo actúan. Están aquí, están entre nosotros. Aquí están. Y dice, introducen encubiertamente, o sea, en lo oculto. Entonces, pongo en aviso a la iglesia, usted que va a una célula, usted que acostumbra a ir a otros lugares a recibir palabra, cuando su líder le diga, venga, vamos a hacer esto, pero no vaya a decir nada en la iglesia. Yo le voy a poner este predicador, esta enseñanza, pero no vaya a decir nada al pastor o a la iglesia, porque es que allá no les gusta predicar de esto. Téngale miedo. Venga, metámonos en un ayuno, que es que lo que necesitamos es un ayuno, pero nosotros solos. No le digamos nada al líder, no le digamos nada al pastor, nada. Si la cuestión es de Dios, es transparente. Y yo no tengo que andar con cosas a escondidas. Yo no tengo que andar escondiendo nada. Porque hay personas, aún dentro del liderazgo, que quieren enseñar lo que ellos quieren. Y que están mirando este tipo de enseñanzas, este tipo de predicadores, para traerlos a la iglesia, a su grupo. Pero no le vaya a decir nada al pastor, que él no está de acuerdo con eso. Hermano, eso es sospechoso. Eso no es transparente. Eso no es de Dios. Las cosas de Dios no son ocultas. Por eso hablamos de revelación, de iluminación frente a la escritura hoy.
venga, veámonos este testimonio hoy en el grupo de aquel que murió y estuvo en el infierno y luego fue al cielo y luego fue y vino y luego fue y dijo. Y yo creo en personas que han vivido experiencias, pero eso no es doctrina. Este tipo de personas introducen encubiertamente herejías destructoras. Ojo, están entre nosotros, nos manipulan, nos inducen, nos dicen, eso que el pastor dice, no, es que el pastor también es muy extremista. Miren lo que dice el versículo 2. Bueno, dice, mira hasta dónde llegan en el verso 1. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Sabe qué hacen? Están desviados de la verdad y ya aceptan la mentira como una verdad, hasta el punto que pueden llegar a negar a Cristo. Hablan mal de su iglesia, hablan mal de la iglesia de Cristo. Y dice acá, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Cuando dice muchos, eso me pone en alerta, peligro. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La palabra disolución aquí es sensualidad o un estilo de vida contrario a la moral cristiana. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no es solo decir que voy a la iglesia, es cómo vivo en casa, cómo soy en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde voy. Y muchas personas dicen, cuando los invitan a la iglesia, allá esa iglesia, donde no, yo tuve un trabajador de allá y hasta me robó. Estas personas hacen quedar mal al Señor y mal a su iglesia. Por eso el camino de Dios es blasfemado por lo que hacen estos falsos maestros. Porque le tengo noticias esta mañana. Usted y yo vivimos lo que creemos. Ese es nuestro testimonio. Y podemos tratar de aparentar, porque sabemos que hay cosas que debemos hacer, pero tarde que temprano vamos a fallar. Tu testimonio es consecuente con lo que crees. Y si tú crees a los mensajes de los falsos maestros, estás en peligro. Tu vida está en peligro. Porque los falsos maestros tienen el poder de colocar mentiras en la mente de las personas e influenciarlas a seguir su estilo de vida. Y termino con esto. Versículo 3. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire cómo dice en esta versión: tan ambiciosos serán esos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. Pero Dios hace tiempo que ha dictado sentencia contra ellos y su destrucción está por caerles encima. O sea, ellos manipulan la palabra. ¿Por qué? Y lo dije ahora, no aman a Dios, no aman la iglesia, no aman las ovejas. Lo único que quieren es dinero.
Y por eso te van a decir que tú eres un hijo del rey, que tú mereces algo mejor, que tú mereces prosperidad, que tú mereces esto y lo otro. La Biblia dice que lo único que usted y yo merecíamos era la muerte. Y hoy, como hijos de Dios, somos adoptados y somos parte de un reino maravilloso, inconmovible, que espera por nosotros. Así que no te dejes engañar. Mercaderes de la fe. Acte, haga esto, siembre aquí, haga lo otro. No, mi hermano. Dice la Biblia acá que para ellos lo que queda es el juicio. O sea, Dios ya dictaminó juicio sobre sus vidas. Ahora, vamos a mirar algunos distintivos. Podemos colocar la presentación, por favor. Los distintivos de un maestro comunican verdad bíblica que inspira mayor obediencia a la palabra. Comunican verdad bíblica que inspira mayor obediencia a la palabra. Retan a los oyentes de una manera simple y práctica con las verdades de la Escritura. ¿Te sientes desafiado esta mañana, hermano? Presentan todo el consejo de Dios para un cambio máximo de la vida. No solo hablan de un tema. Hay diversidad. En la Biblia hay mucho de qué hablar. Prestan atención a detalles y precisión. Pueden ver cosas que otros no. Se preparan por medio de periodos extensivos de estudio y reflexión. Eso distingue a un maestro. Cualidades: disciplinados, perceptivos, enseñables, autoritarios, porque en el sentido de que tienen autoridad, porque Dios les ha dado autoridad y porque han estudiado a conciencia para enseñar. Son prácticos, son elocuentes, son humildes y detallistas. Advertencias a los maestros: deben evitar el orgullo que puede resultar de su conocimiento y comprensión superior de la Biblia. Yo sé, y es que Dios me enseñó, me reveló, me mostró y se muestra superior. Eso es orgullo. Puede llegar a ser muy minucioso en su enseñanza y fallar en aplicar la enseñanza a la vida. O sea, explican muy bien la palabra, mucho detalle, pero venga, ¿cómo llevo eso a la vida práctica? Pueden fallar en eso. Debe recordar que su espiritualidad no se mide por lo mucho que sabe, sino por lo que vive. Colócate de pie, mi hermano. Voy a dejarlos en paz esta mañana. Yo te hago una reflexión. ¿Qué queremos oír? ¿La palabra, lo que Dios tiene que decirnos, o lo que a mí me parece? ¿Sabe qué hacen algunas personas? Bueno, eso no sucede aquí en Sagún, allá en Medellín sí pasa. Cuando necesitan un consejo, van donde este líder, van donde aquel pastor, van donde aquel otro y donde aquel otro, porque están buscando que le digan lo que quiere oír, lo que quiere escuchar. Creo, y ya se los he dicho, en los dones. Creo en el don de profecía. Creo que hay profetas en este tiempo, que hay apóstoles, pero creo que hay un equilibrio y que hay un punto de partida o una base para todos los ministerios: la palabra de Dios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu estudio de la palabra? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos.